Jueves 31 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, tanto en papel, Diario de Córdoba, ABC, El Día, como siempre, también como cada día la prensa digital. Este paseo de hoy nos acompaña como cada jueves Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, del diario digital Cordópolis. Hoy no hay guerra en los periódicos, no es que no haya guerra lamentablemente en Europa, en el mundo mucha guerra. Pero hoy no aparece en las portadas el conflicto de Ucrania, bueno, a ver si hay algún avance, pero sí que hay informaciones muy interesantes. Vamos con el primer vistazo a las portadas. El diario de Córdoba ha escogido para esta apertura el empleo. Las contrataciones fijas suben, dice, más de un 20% con la reforma laboral. Unos 4.000 contratos temporales han pasado a indefinidos en Córdoba desde el pasado mes de enero. La foto que firma Manuel Murillo, ganas de Semana Santa, y son los primeros pasos, bueno, primeros o segundos, ya unos días instalando los palcos en el entorno de la mezquita, y vemos en la Plaza del Triunfo, para la estación de penitencia en este entorno, después de 2 años que no ha habido Semana Santa. El diario ABC, en la portada, para la inflación, el Gobierno solo pone parches a la inflación desbocada, dice. Los expertos suspenden la estrategia de Sánchez para controlar la escalada de precios y avisan de que apenas logrará reducir 1 punto el IPC. Yo en esto de asunto del IPC, ahora hablamos un poco con Alfonso de este tema, pero me da que hay más detectores de problemas que de soluciones, que creo que en este caso el personal lo que quiere es que alguien lo solucione. Si el presidente se equivoca, habrá que buscar otra fórmula, pero estoy detectando más denuncias que remedios. El diario El Día también escoge la inflación para la apertura. La inflación desbocada no rebaja la división entre los partidos. Ayer hubo sesión en el Congreso y, bueno, pues no solo entre la inflación, hubo bastante desacuerdo en casi todo. La foto del diario El Día de Juan Ayala para el rally que comienza esta tarde. El Sierra Morena ya toma las calles, titula, y la foto, la presentación delante del templo romano en capitulares con 2 coches. Habrá más coches, no serán estos los coches, no solo a estos, lógicamente, hay un centenar de pilotos inscritos y coches incluso de más gusto de los espectadores del rally. Vamos también con Cordópolis, que hoy abre hablando de vacunación. Córdoba se consolida como la provincia líder en vacunación de Andalucía. Luego hablamos de este asunto. Gracias a la vacunación, Córdoba ha bajado del nivel 1 al 0 de alerta sanitaria, la vacunación y la hospitalización, que son los 2 factores que más influyen ahora en los criterios del comité de expertos, y nos rebaja desde el 17 de diciembre. No estaba Córdoba a nivel 0 de alerta sanitaria, hemos pasado por el 1, por el 2, luego por el 1 y otra vez por el 0. Ha habido una escalada que afortunadamente está en este nivel actual. También habla de que Vox fuerza al Intur a retirar la contratación de la marca Córdoba Destino Gastronómico, un asunto del que también hablaremos ahora. Familias, profesores y alumnos piden bajar la ratio en todas las etapas educativas para 2023, o también dice que el Ayuntamiento de Córdoba proyecta gastar 2,3 millones de euros en la exposición de arte sacro, una exposición que será a final de año y principio de que viene una exposición muy larga. Bueno, empezamos, si te parece, Alfonso, por el respeto al decano, hablando de las contrataciones. Había dudas en muchos sectores de si los efectos de la reforma laboral o la contrarreforma, como le llaman algunos, laboral, iba a surtir efectos y si va a surtir efectos muy pronto. Bueno, pues muy pronto ya hemos visto un cambio importante en el mercado laboral con este paso de indefinidos de temporal a indefinidos en un importante número de contratos. No sé si todo es achacable a la reforma, ha cambiado la coyuntura también, es verdad que el año pasado era distinto al de este, pero bueno, los efectos están ahí. Gran parte es achacable a la reforma laboral y gran parte también es achacable a una cartita que han recibido muchas empresas, creo que fue antes de Navidad, incluso un poquito después, alertando de que tenían trabajadores contratados a tiempo parcial o a trabajadores temporales y que, por lo que estaba viendo el Ministerio de Trabajo en su archivo, a esas personas ya les correspondía por tiempo de servicio un contrato indefinido. Y la carta finalizaba advirtiendo que, bueno, en caso de que no se convirtiesen en indefinidos, se procedería a una inspección de la empresa para ver si se estaba cumpliendo o no la normativa, ya con la reforma anterior. O sea, ya aumentaron los contratos indefinidos ante esa amenaza que hubo, bueno, más que amenaza, advertencia, ¿no?, por parte del Ministerio de que las empresas tenían que cumplir la normativa. Ahora, con la reforma laboral, que yo creo que es la primera reforma laboral que se hace desde los años 70 en la que los trabajadores ganan derechos, es curioso, y de hecho lo han firmado los empresarios, porque para los empresarios
también se le da cierta seguridad. El contrato este nuevo, que sustituye al contrato por obra y servicio, los contratos temporales, son muy interesantes. Yo que lo he estudiado bastante bien, he de decir que por ejemplo, para un servicio de hostelería que contrata solamente los fines de semana, para la agricultura que contrata solamente por campaña, para un refuerzo de una empresa en un momento punta de la producción, son muy interesantes porque es un contrato que tú firmas con un trabajador en el que cuando te hace falta ese trabajador lo llama y se activa rápidamente, no hay que volver a firmar ni nada. El trabajador tiene todos sus derechos y la empresa gana en seguridad. No esto que pasaba de ahora te doy una hora, ahora vienen unos días, ahora ya veremos estos días cómo son, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista son bastante interesantes y bueno, y a las cifras nos remitimos. También esto en Córdoba está ayudando a emerger una gran cantidad de economía sumergida que había. La digitalización de todo, ¿no? Por supuesto de que es muy complicado hacer pagos en B y que no te pillen hoy día, está contribuyendo también a que en vez de tener al trabajador y darle el sobrecito, como ha ocurrido tantas veces, sobre todo previo a la pandemia que lo hemos visto, ahora ya se opta directamente por tener a un trabajador en nómina. Y creo que esto está contribuyendo a que veamos un retrato más exacto del nivel exacto de paro que tenía una provincia y una ciudad como esta. Efectivamente. Bueno, el fijo discontinuo existía antes, lo que ocurre es que como había tantas otras opciones, nadie optaba por el fijo discontinuo, que se utilizaba en el campo, por ejemplo, es bastante habitual, pero ahora se está empleando más sobre todo en la hostelería, como decía Alfonso, y en el comercio, donde hay temporada y campañas y hace falta más personal o menos personal. Hay debería haber más consecuencias en el mercado, la reforma del mercado laboral. Básicamente también tendría que haber la creación de puestos de trabajo, que bueno, tampoco se sabe si es coyuntural o estructural, porque como estamos en una situación tan extraña de recuperación, pues habrá que esperar algunos meses. Lo cierto es que había mucho temor por parte de la patronal, de alguna parte de la patronal, ante la aplicación de la reforma, también ante la aplicación de la subida del salario mínimo. También se ha demostrado que tampoco pasa nada por subir el salario, es decir, que a veces nos ponemos muchos parches en lugar de darle tiempo a ver si las cosas funcionan. En el tema de los salarios está claro, y tenemos experiencia alrededor, que se suban los salarios de los trabajadores es bueno para la economía y es bueno para el conjunto de los empresarios. Está la máxima fordista que estudiamos en el instituto, ¿no? De que Ford decía que le pagaba muy bien a sus trabajadores para que comprasen sus propios coches. Ford T es famoso, ¿qué? El famoso Ford T. Por tanto, esto es de primero de capitalismo inteligente, desde mi punto de vista. Mientras más poder adquisitivo tengan los trabajadores, más se va a activar el consumo y, en fin, más cosas van a poder comprar. El problema ahora se da en este momento coyuntural en el que estamos con una inflación disparada, ¿no? Que es que todo ese incremento salarial se lo está comiendo la inflación y es como si no existiera. La tremenda subida de precios no compensa con la subida del salario mínimo en absoluto. Ayer estamos ya prácticamente en un 10%, una cifra desconocida de los años 80. Los salarios, yo creo que de media en la provincia de Córdoba habrán subido como mucho el 1,5% o cerca del 2%. Por tanto, los trabajadores se han empobrecido 8 puntos en apenas unos meses con respecto a su salario. Hay un 8% menos de cosas que pueden comprar con lo que ganan todos los meses, sobre todo por las consecuencias de que llenar un depósito de combustible es el doble de caro prácticamente y encender una bombilla por 3/4 de lo mismo, el doble, el triple o a veces el cuádruple de caro de lo que era antes. Sí, hay un problema, yo lo decía antes con el tema de asunto de remedios y problemas y errores que se detectan. Estamos en un mundo muy globalizado donde es muy difícil crear no sé si es difícil o que no queremos, aislarnos del mundo. Y lamentablemente el conflicto de Ucrania está afectando la economía, también afectó antes la preguerra. Hay que recordar que todo el crecimiento del gas ya viene de antiguo y también tiene la culpa Putin, entre comillas, hay más culpas, pero Putin ya empezó a calentar el ambiente. La ruptura de relaciones con Marruecos también afectó al encarecimiento de precios. Es decir, que cuando pasa cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, todos nos vemos afectados. La inflación no es solamente cosa de España. En Alemania están rozando el 7,5% de inflación. No lo veían desde antes de la guerra o justo después de la guerra mundial. Es decir, que yo no creo que Sánchez lo esté haciendo bien, creo que lo está haciendo muy mal, pero no sé hasta qué punto tiene capacidad un gobierno para cambiar esto un día para otro. La gente tiene que saber algo muy importante, y los que sean mayores también recordarán cuando Julio Anguita hablaba de Maastricht y criticaba tanto la unión económica sin la unión política. Tenemos que ser conscientes de que hemos cedido muchísima soberanía a Europa y hay decisiones que se toman en Europa, no las podemos tomar en España.
no la va a poder tomar un hipotético gobierno de Vox, por ponernos sobre la mesa. No lo puede tomar Víctor Orbán en Hungría, que es como el gobierno más parecido que habría al de Vox en toda Europa. ¿Por qué? Porque hay normativas europeas que se tienen que cumplir sí o sí. Y hemos visto que, entre comillas, la victoria que consiguió Pedro Sánchez y Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, la pasada semana en el Consejo Europeo, fue conseguir esa especie de excepción ibérica, ¿no? Que se permitiese a Portugal y a España, durante un tiempo determinado, porque es una medida temporal, topar los precios de la energía a través del gas. Esto yo creo que nos debería llevar a una reflexión y a saber que el gobierno le tiene que pedir permiso a Europa para todas las decisiones que pueda tomar. Y que si Europa no concede esa gracia, si Europa no te permite tomar estas decisiones, va a ser imposible. Por ejemplo, en una economía de mercado, que como está configurada la Constitución Europea y como está configurada la Unión Europea, es imposible poner un tope a los precios. Lo que se está proponiendo es que los precios tengan un tope. O sea, que llegue un momento que tú digas, pues no, se puede pagar por un litro de gasolina más de 1,50 €. ¿Por qué no? Pero la economía de mercado te dice que no le puedes poner tope a los precios. Entonces, la medida que toma el gobierno, desde mi punto de vista, bastante poco de izquierda, es la de rebajar 20 céntimos el precio de todos los carburantes. Como decía Magdalena Álvarez, cuando esto lo hizo el PP, porque esto lo hizo ya Cristóbal Montoro en los 2008 creo que fue, o 2009, y Magdalena Álvarez era consejera de Economía de Chávez, le dijo, va a pagar lo mismo por el litro de gasolina el que tiene un Ferrari que el que tiene la motillo para ir a la finca a trabajar. Y es que es exactamente igual. Este tipo de medidas le afecta igual a los que tienen mucho dinero que a los que no tienen absolutamente nada. Por tanto, es como un poco progresivo. Y sí, estoy de acuerdo en que poco margen hay y que tampoco estamos escuchando más alternativas. Ahora mismo no hay una propuesta alternativa a las medidas económicas que está tomando el gobierno. Todas las propuestas es Sánchez, en fin, es la peor persona del mundo, pero ya está, no hay nada más. Que yo no defiendo a Sánchez. Yo creo que, como decía Alfonso, Europa tiene cosas positivas y España tiene una época de crecimiento importante en la economía, pero tiene también esta parte negativa. Cuando se levanta el palo, se levantan dos partes del palo, el bueno y el malo. Bueno, más cosas, que las hay y nos van mucho con esto. Dice el diario ABC que Emaxa ultima su mayor obra de ingeniería para un río sin vertidos. Es una noticia antigua, se va tomando cuerpo. Hablamos del tanque de tormentas que se va a instalar, el primero de ellos, en el balcón del Guadalquivir, donde está el avión más o menos. Creo que van hasta 4 tanques de tormenta en Córdoba. Esto ya existe en Sevilla, por ejemplo, creo que ya se construyó uno hace tiempo. Es una super piscina, dice la información que son como 10 piscinas olímpicas que se ocuparán de del calmado de las aguas torrenciales cuando haya una tormenta grande. Esto no va a evitar que el río inunde las parcelas, en principio. No sé si cuando haya 4 se irá compensando un poquito, pero en principio lo que cabe ahí, evidentemente, no es lo que cabe en el Guadalquivir. No, es una medida muy necesaria, sobre todo para el saneamiento del agua en Córdoba, para evitar que la propia ciudad de Córdoba tenga problemas cuando nos cae una tromba. Estamos viendo los efectos del cambio climático, lo que pasó en Setenil de la bodega antes de ayer, un ejemplo de ello. Cuando venga una crecida muy grande, porque todo lo que llueve en la ciudad, todo eso se va por los desagües y va por la alcantarilla y hay veces que acaba rebosando. Y es el gran problema que puede haber en determinados puntos, en el Pocito y demás, ¿no? Pero más allá de evitar los vertidos, creo que no se van a evitar los vertidos porque porque, por ejemplo, las parcelas no están depurando sus aguas residuales, pero ni las parcelas más pegadas al río en la zona de Alcolea, ni en las parcelas más pegadas al aeropuerto. Cada parcela tendrá su pozo ciego. Yo no digo que los parcelistas estén vertiendo aguas residuales al Guadalquivir directamente, pero sabemos lo que ocurre con los pozos ciegos. Las fosas sépticas filtran al final. Que acaban filtrándose. Nosotros, por ejemplo, ayer dimos la noticia de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha abierto un expediente sancionado al Ayuntamiento por las aguas residuales al arroyo del Molino. Para acabar con los vertidos... En el entorno del Bejarano. En el entorno del Bejarano. Para acabar con los vertidos, lo que tienes que acabar es, lo que tienes que evitar o que procurar la depuración de todas las aguas residuales de la ciudad. Y luego, aparte, están lo que son las avenidas de agua, que es la obra que va a ser Emaxa. Emaxa es una empresa modélica, es verdad. Creo que hay pocas empresas de aguas públicas que funcionen también en España. Emasesa se parece mucho a la de Sevilla. Pero yo creo que
todo este superávit que tiene lo debería también dedicar para invertir en la depuración de aguas residuales en entornos muy protegidos. Y no digo que este tanque de tormenta no se tenga que hacer en absoluto, sino que es una obra bastante necesaria y que también nos reclama Europa, pero sí que se deberían tomar otro tipo de medidas para acabar con los vertidos, que hemos visto lo que ha pasado este verano en los baños de Popea, que ya no son baños, ya son otra cosa. Esta inversión son en torno a 15 millones de euros, vienen financiados o cofinanciados con fondos europeos, como decía Alfonso, una obra recomendada y obligada por parte de la Unión Europea de acabar con los vertidos a los ríos, fundamentalmente a Guadalquivir. Bueno, vamos avanzando y luego si da tiempo vamos por otro sitio. Dice Cordópolis, me interesa hablar de ello, Vox fuerza al Intur a retirar la contratación de la marca Córdoba Destino Gastronómico, más que por el hecho en sí, por esta votación frustrada que intentó sacar adelante ayer la presidenta del Intur, Isabel Albás, sino por ese pulso que tiene Vox con Ciudadanos, en concreto con Isabel Albás y con el turismo, y que bueno, ayer se apuntó un tanto Paula Badanelli. El proyecto estará mejor o peor redactado, hemos visto aprobarse cosas peores, muchas veces, digo técnicamente peores, el proyecto no sé si es bueno o malo, técnicamente con más faltas, pero se nota que aquí Vox ha hincado el diente en turismo y que ha hecho de eso un objetivo fundamental. Y no lo va a soltar, y no lo va a soltar lo que queda de mandato. Estamos viendo cómo Vox está ejerciendo su poder de influencia sobre el cogobierno y está atacando al enemigo más débil, que en este caso es Ciudadanos. Se ha puesto como objetivo el INTUR, el Instituto Municipal de Turismo, que hay que liquidarlo. Hay una exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de este año, del año 2022, que finalmente se aprobaron. Y lo que ayer le decía Paula Badanelli a la presidenta del INTUR, a Isabel Albás, es que ¿para qué se va a gastar ese dinero si el INTUR es un organismo en liquidación? Por eso se oponían directamente. Más allá de que fuese más o menos pertinente, más allá de que fuese mejor o peor el expediente, que Vox también criticaba la viabilidad del expediente. Creo que es como un aviso, bueno, un aviso a navegantes, no, ya es una realidad, ¿no? Cualquier cosa que hagas en el Instituto Municipal de Turismo va a contar como mi voto en contra y, por supuesto, no lo vamos a cargar y lo vamos a echar atrás. Así que creo que o el alcalde o el PP pone algún tipo de remedio mientras se liquida o no se liquida el INTUR, que yo creo que va a ser un proceso muy largo, o las políticas municipales de turismo van a estar bloqueadas. Porque esto que tú decías, el proceso es muy largo. El argumento de ayer de Badanelli, de Paula Badanelli, es que lo que se pretendía aprobar era una promoción por un valor de no sé cuántos miles de euros, 190.000 euros, para promocionar la gastronomía cordobesa en varias ferias, en Madrid Fusión y en alguna feria en San Sebastián, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, durante 2 años, 22-23, cuando esta liquidación, pero yo creo que no va a dar tiempo en este mandato a liquidar el INTUR. Esto es un proceso muy, muy lento, porque hay que, legalmente, hombre, es una empresa pública que desaparece, con lo cual yo dudo que este mandato, que acaba en mayo de 2023, cuando termina, el INTUR liquidado, o sea que ese argumento realmente no tiene mucho peso. No, solo hay que mirar un poco atrás lo que ha ocurrido con otras empresas municipales. ProCórdoba, ¿cuánto tardamos en liquidar ProCórdoba? Sí. Una barbaridad. Hay una fundación que se llama la Fundación Agrópolis, que sigue por ahí todavía pululando y todavía no ha sido efectivamente liquidada y sigue teniendo su compromiso y sigue teniendo no su presupuesto porque ya no lo tiene, ¿no? Pero sí que hay como compromisos de pago a los que hay que atender, etcétera, etcétera. Por tanto, esto no es echar un huevo a freír y de repente digo, le liquido el INTUR, cierro la puerta y abro la puerta a otra cosa que se llame delegación de turismo o como se llame. Hay unas competencias, hay unos presupuestos y hay unas medidas a seguir y a tomar. Y ya te digo, yo lo que más temo es que se bloquee la política municipal de turismo durante el próximo año y medio, hasta que haya elecciones. Las relaciones entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox son extrañas. Ayer dijo Nieto, el portavoz del Partido Popular en el Congreso andaluz, Parlamento de Andalucía, que esta legislatura resuelta, ya no hay temas importantes que debatir, todo lo que quieran hacer lo han hecho en cuanto a sus proyectos de ley, a sus leyes, y que, por tanto, en cualquier momento Juanma Moreno pues decide dar al botón y poner en marcha las elecciones autonómicas. Eso a lo mejor arreglaría un poco el panorama, al menos en cuanto a la relación entre el centro, la derecha y la ultraderecha. O lo empeoraría. O lo empeoraría. Porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en Castilla y León. Bueno, creo que el PP quiere unas elecciones solamente en Andalucía, no quiere que coincidan, por ejemplo, con las generales, que es uno de sus grandes temores, y están detectando lo que puede estar ocurriendo en las encuestas. Creo que este fin de semana el Congreso del PP en Sevilla, donde ya sale elegido por aplastante mayoría Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del PP, tiene que elegir a su equipo
Y el PP ha entendido que después de la crisis brutal que ha acabado descabezándolo al partido con la salida de Pablo Casado, este es su mejor momento y que lo que venga después puede ser que sea una competición bastante feroz por parte de Vox para disputarle los votos. Estamos viendo sorprendentes encuestas en las que Vox es el partido más votado en algunas provincias, Almería, incluso en Málaga, que son encuestas que asustan al Partido Popular y por tanto quieren intentar que lo antes posible, para que esa ola no siga creciendo, convocar esas elecciones desde mi punto de vista. Yo creo que la opción de junio, mediados de junio, gana fuerza. No sé cuándo salíamos de cuenta, porque esto es como un embarazo, y creo que en 2 semanas el presidente del gobierno tiene que convocar sí o sí, creo que antes de Semana Santa, tiene que convocar sí o sí, porque si no, no nos daría tiempo y nos tendríamos que ir ya a después del verano. Bueno, pues está en la mano de Juan Manuel Moreno Bonilla, de Juanma Moreno, adelantar o no. Él ya dijo hace tiempo que serían o a principios de otoño o a finales de verano. Luego cambió el paso, dijo que no, que agotará la legislatura, que se agotará en torno a noviembre, diciembre, creo cuando tiene el tope máximo para convocar elecciones, o para que se celebren elecciones, y ahora todo apunta a que será probablemente al final de la primavera cuando haya llamamiento a las urnas. La siguiente serían las generales, creo, primero en las municipales, en mayo del 2023, y luego en noviembre de 2023 cuando tocaría cerrar el ciclo con las elecciones generales. Dice por ahí alguien que es que llegamos a un periodo de campaña electoral continua. No hemos dejado la campaña electoral continua porque siempre vamos solapando las elecciones. Cuando no son las de Castilla y León, son unas en Madrid, recuerdo las de Cataluña, que fueron antes que las de Madrid. También hubo antes una en el País Vasco, o sea, siempre hay un ciclo electoral en España. Es verdad que ya no tenemos ese ciclo loco, ¿no? que empezó cuando acabó la mayoría absoluta de Rajoy en el 2015 y nos fuimos a unas elecciones creo que en el 15, luego fueron otras en el 17 que se repitieron en el 19, en fin, creo que ya sí que ese ciclo electoral un poco demencial lo hemos dejado un poco atrás. Está por ver qué ocurrirá si el próximo partido que gane las elecciones tiene o no el respaldo mayoritario de la Cámara para formar gobierno. Y estabilizar un poco la situación, o no, que si es casi peor, porque muchas veces sale de Málaga y entra en Málaga. Bueno, seguimos avanzando. La foto del diario Córdoba habla de Semana Santa, de las ganas de Semana Santa, titula. Se han empezado a instalar los palcos. Leímos ayer que no va la venta de palcos, el alquiler de palcos tal y como se previó, va bastante más lentito, no sé si se animará según las previsiones vayan mejorando, porque no hay todavía garantizada estabilidad. Si es un tema meteorológico, si es un tema económico, o qué ha pasado, pero lo cierto es que el ritmo de alquiler de palcos no es ni mucho menos el que estaba previsto, sobre todo después de 2 años en los que no ha habido desfiles procesionales en ese lugar, en la Semana Santa, porque por ahí han pasado muchas procesiones desde la última que dimos, desde que se encerró el resucitado hace estos 2 años largos. Habrá que esperar un poco todavía, ¿no? Sí, hay que esperar un poco a ver cómo, en fin, cómo se comporta el tiempo. La Semana Santa es lo que yo digo siempre, se celebra en primavera, no le podemos pedir esperar al olmo. El riesgo de lluvia y tormenta e incluso granizo siempre va a existir en esta Semana Santa, en la que venga y en la Semana Santa de toda la historia. Hay que convivir con eso. Las previsiones a medio plazo que se están barajando no son precisamente halagüeñas, pero hasta prácticamente el día de antes o incluso un rato antes de que salga el paso a la calle no vamos a saber qué va a ocurrir o qué va a dejar de ocurrir. En cualquier caso, va a volver a ser un periodo festivo en el que vamos a estar en la calle, afortunadamente, recuperando una normalidad que no teníamos desde la Semana Santa del año 2019, ¿verdad? Que luego hubo una feria, las cruces, todo este periodo. Pero sí que me recuerda mucho a cuando se decretó el estado de alarma. Antes incluso de que se decretara el estado de alarma había ciudades que suspendían la Semana Santa. Y recuerdo además que creo que Córdoba fue la última ciudad en suspender su Semana Santa. Ya la había suspendido Sevilla, Jerez, Granada, Málaga, pero en Córdoba aguantábamos. Era como, aquí hay que salir a la calle. Recuerdo mucho eso. Y bueno, ya ves qué es lo que ocurre. Es verdad que por desgracia si llueve puede haber hermandades que se tiren incluso 4 años sin salir a la calle, aunque vemos que las hermandades salen fuera del periodo de Semana Santa, fuera del calendario oficial, ¿no? Salen para conmemorar aniversarios, cualquier cosa.
Y bueno, sí que hay, yo detecto ganas de Semana Santa entre ciertos sectores. Y también hay mucha gente que tiene ganas de desconectar y tiene ganas de disfrutar de una Semana Santa de descanso y en compañía de su familia. ¿Pero este retraimiento de alquiler de palcos es achacable solo a la meteorología o a lo mejor hay otros factores? Bueno, se hablaba del 21% de IVA, que yo no me lo creo, porque un 21% de IVA estamos pagando en todo ya. O sea, cuando te sientas a tomarte una cerveza estás pagando un 21% de IVA. Yo creo que la Semana Santa es un espectáculo público en la calle. Yo siempre lo he dicho y siempre lo he defendido. La Semana Santa es folclore, forma parte de la idiosincrasia de esta sociedad, de los recuerdos de los habitantes que nos llevan a cuando éramos pequeños, a nuestros familiares y demás. Y la Semana Santa, que siempre hemos visto en la calle, y el gran éxito de la Semana Santa es porque es un espectáculo gratuito. Es un espectáculo que el pueblo coge a sus santos y los saca a la calle y se lo muestra al pueblo en una representación teatral, en un auto sacramental o como lo queramos llamar, ¿no? Porque no deja de ser una representación de lo que consideramos que es la presencia de Dios en la tierra. Ponerle puerta al campo, poner palcos, desde mi punto de vista, es bastante excluyente. Hay gente que prefiere ver la Semana Santa de una manera cómoda, tienen dinero para ver la Semana Santa de una manera cómoda. Hay mucha gente que prefiere verlo como lo ha visto siempre, ¿no? Pues el esparraguero en el lugar concreto donde tú ibas con tu padre. Y no quieres verlo en un lugar acotado y cerrado del que no puedes salir durante 6 o 7 horas. Y que luego, no sé exactamente el precio de los palcos, pero creo que toda la semana 500, 600 euros. Por ahí anda, o un poco más creo. O sea, yo creo que es un gasto para pensárselo, porque con 500, 600 euros... la gente, que estamos viendo lo que está ocurriendo con la inflación, que estamos viendo que es que empezamos a tener problemas para llegar a final de mes, yo creo que con ese dinero hacemos muchas cosas en Semana Santa. Podemos ir de vacaciones, o nos podemos tomar varias cervezas, o comernos varios flamenquines. Reformar la cocina. O reformar la cocina. O sea, y creo que eso es lo que está retrayendo un poco a la gente. Yo creo que al principio la novedad era la carrera oficial, está la mezquita, un marco incomparable, un lugar maravilloso para contemplar procesiones. Creo que se ha demostrado que la carrera oficial de Córdoba, en el lugar en el que está ahora, no es cómoda, porque no lo es, porque el patio de los Naranjos pues tiene los naranjos que no te deja ver bien, porque las calles de la judería son bastante estrechas. Creo que no se ve bien la Semana Santa allí, y que me corrijan los cofrades, con todo el respeto a que la Semana Santa y las cofradías quieran acceder al interior de lo que es la catedral, con todo ese respeto, y que yo no tengo nada en contra de que se haga. Pero creo que para el que le gusta la Semana Santa no es algo cómodo. Uno, cuando ve un espectáculo público como es esto, como el fútbol, ¿no? Tú lo que quieres es un lugar donde se vea bien. No estás buscando un lugar donde a lo mejor pues no vayas a estar tan cómodo y encima tengas que pagar. Sea más que bonito, que se vea bien. Hablando de Semana Santa, saben que el martes anunció la Consejería de Salud y Familia una guía, unas recomendaciones para intentar evitar que haya una proliferación de positivos durante esas aglomeraciones, y entre ellas incluía la recomendación a los costaleros de practicarse, de hacerse ellos mismos un test de autodiagnóstico el día de antes, como mucho, y si estaban positivos que no acudieran a levantar el paso. Claro, eso no parece que haya caído muy bien, ni costaleros como publica El Día, ni los capataces como publica ABC. Capataces entiendo que es que tampoco se le puede desmontar la cuadrilla una hora antes de que empiece la procesión. Supongan que todos los costaleros se hacen por la mañana el test y que de los 35 que van a las trabajaderas acuden 8. ¿A quién levanta ahora el paso? Creo que no va a ser eficaz esa medida, creo que no se vaya a la práctica directamente. No, yo lo dudo. De hecho, son recomendaciones, no son obligaciones. Sí, sí. La Junta ya no obliga. Esto va en la responsabilidad de cada uno. La pandemia ya, el control de la administración ha pasado a búscate la vida. Y claro, si tú de repente, por seguridad, te haces un test antes de meterte debajo de un paso, porque luego lo que no quieres es contagiar a tu madre con la que vives, entiendo que, en fin, que será ya cada costalero el que decida por sí mismo si lo hace o si lo deja de hacer. Que yo creo que tiene que ver también un poco con los problemas que están teniendo algunas hermandades para formar sus cuadrillas, porque también está habiendo problemas, no se está hablando mucho de eso, pero es verdad que hay cuadrillas que a última hora pueden acabar faltando costaleros. No sé, a mí me parece, creo que la Junta no puede hacerlo de otra manera, pero no me parece una medida eficaz la que se está aplicando, porque no deja de ser eso, una recomendación en plan de nosotros aconsejamos que hagáis esto, pero haced lo que os dé la gana, que es lo que va a ocurrir. Yo creo que no lo van a hacer. Por acabar con el tema sacro, estamos fuera de hora ya. Publica hoy Cordópolis que el Ayuntamiento
prevé invertir 2,3 millones, 2.300.000 euros en la exposición esta de Constantino, el arte sacro, que es la inversión mayor que ha hecho nunca el Ayuntamiento de Córdoba en un evento cultural, por encima de los esplendores de los Omeyas, muy por encima del acuerdo con la Thyssen-Bornemisza, que son medio millón de euros al año lo que se va a pagar por un evento que creo yo tendrá más repercusión que esta exposición sobre arte sacro. Bueno, se dijo cuando se planteó que hacía falta revitalizar este tipo de segmento, luego llegó el acuerdo con la Thyssen-Bornemisza, no sé si quiere mantener lo que se previó, porque era instalar en el C3A parte de la exposición, en fin, que el proyecto sigue adelante a pesar de que ha cambiado las circunstancias. A mí lo que me sorprende de esta exposición, que no tengo nada en contra de que se hagan este tipo de exposiciones, es el lugar. El Centro de Creación Contemporánea, acoger una exposición de Constantino del siglo IV, V, VI de nuestra era, creo que no tiene nada que ver con el espacio. Córdoba tiene lugares más que suficientes para montar una exposición. Para final de año va a estar disponible el centro de convenciones. No nos vamos a llevar a Constantino al centro de convenciones, ¿no? Pero digo, tenemos un museo arqueológico, tenemos el Palacio de Congresos. Creo que la ciudad tiene espacios más que suficientes. Yo recuerdo la exposición que se hizo de Julio César en Córdoba, que eligió varios lugares del casco histórico. Creo que es el lugar, porque se van a traer piezas de los museos vaticanos, que es la principal inversión, ¿no? Creo que es el lugar para este tipo de muestras, pero el Centro de Creación Contemporánea, un edificio de arte contemporáneo, no lo veo, no me acaba de cuadrar. Luego todo esto forma parte de un relato en el que, si en el año 2000, antes de los atentados del 11S, Córdoba estaba reivindicándose como lo que fue la capital de Al-Ándalus, desde entonces todo lo que huela a Islam en una ciudad que no puede renunciar a su pasado islámico, porque es que ocurrió, es que no podemos ponernos la venda en los ojos, pues todo lo que huela a Islam se ha ido ocultando y todo lo que no huela a Islam se va promocionando. La Córdoba romana, que fue muy importante, capital de Hispania, por supuesto, se reivindica casi por encima de la Córdoba islámica, de la capital del califato, no lo olvidemos, que es que Córdoba fue capital de un imperio durante el califato. Y ahora ese relato se va a los visigodos, a una época oscura en la que hay muchísimas cosas que estudiar, en la que no se sabe muy bien qué fue lo que ocurrió en Córdoba, pero en la que sí que tenemos constancia de que todo lo que hubo fue decadencia, y todo lo que hubo fue una destrucción desordenada del Imperio Romano, una crisis demográfica, una crisis económica y luego una lucha de nuevas religiones. Estaba el cristianismo, pero el cristianismo era como, vale, sí, todo el mundo cree en Jesucristo, pero lo creía cada uno a su manera. Por ejemplo, en Córdoba la religión imperante eran los arrianos, y los arrianos niegan la Santísima Trinidad, la negaban, ya no existen arrianos. O sea, están considerados una secta dentro de la propia Iglesia Católica. Estamos reivindicando el papel de los arrianos para decir, como en el franquismo, que aquí estaban los católicos, que luego llegaron los moros y después echamos los católicos a los moros otra vez. A mí ese tipo de relatos y ese tipo de discursos, espero que esa exposición no tenga nada que ver con eso, me resulta cuestionable. Habrá que verla, pero lo cierto es que la exposición abarca el periodo entre que Córdoba fue capital de Occidente en la época romana y Córdoba fue la capital de Occidente en la época islámica, y el periodo en medio, que quizás sea el menos interesante, no lo sé, o el menos estudiado a lo mejor, es el que abarca esta exposición. Estamos fuera de hora, muy fuera de hora, dos apuntes deportivos, solamente telegráficos. El Córdoba ayer miraba a Cáceres, La Palma, perdón, y el cacereño no consiguió marcar, con lo cual aumenta su ventaja o su posibilidad de que con solo ganar al cacereño la semana que viene se puede luego conseguir el triunfo, el ascenso a primera en Córdoba ya frente al villanovense, el siguiente partido. Y el apunte del rally, hoy el informativo se adelanta porque PTV tiene una programación especial con respecto al rally Sierra Morena, que empieza hoy a las 8, el Paseo de la Victoria. Bueno, República Argentina, después de 20 y tantos años, vuelve la salida a República Argentina, mucho más popular, mucho más tradicional, y los coches empezarán a pasar camino de la Sierra, camino de Ovejo, camino de Pozo Blanco, como cada año. Un gran espectáculo a Sierra, precaución para el que vaya a verlo, higiene también, un poquito de urbanismo, de urbanidad, que luego la Sierra se queda hecha polvo después del rally. Sí, y por supuesto eso, mucho respeto al medio ambiente, que falta hace. Ya, pues hasta aquí llegamos. Como le digo, esta tarde tienen una cita con el rally, a las 7:30 antes el informativo con Raúl Díaz, antes el informativo de Mar Rodríguez a las 2 de la tarde. Mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.